¿Qué onda, Menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, otro lunes más aquí contigo. ¿Tú cómo estás? Seguimos con los lunes, esto no para. De hecho, andamos en un maratón, la gente no lo sabe, pero... A lo mejor ya lo saben por la ropa que tenemos, ¿no? Pero sí, andamos grabando multipodcast el día de hoy. Así es. Pero estamos felices porque la verdad estamos contentos por el episodio que salió la semana pasada. Sí, güey. Y este episodio no se va a quedar atrás. No. Y es uno que ya hemos prometido. Así es. Ya así hemos es. prometido, es una promesa, que es hablar del Titanic. Mucha gente se interesó por este tema porque cuando hablamos acerca de la religión que controla el mundo, que es un capítulo ya unos mesecitos atrás, salió el tema del Titanic como un ejemplo de las cosas que están dispuestas a hacer algunas personas para mantener el poder. Ajá. Así que aquí vamos a indagar un poquito en esa teoría. Esas cosas, porque sí es cierto, o sea, realmente... Yo creo que la mayoría de las personas conocen el Titanic por la película. Incluyéndonos a nosotros. Incluyéndonos a nosotros. No nos vamos a hacer aquí. O sea, realmente no es como que... O sea, históricamente, pues se han hundido muchísimos barcos. Muchísimos. Pero este en específico sí pasa la historia justamente por ese antecedente de la película, ¿no? Pero bueno... Si vas llegando... Y también por otras cosas, Pero ahorita vamos a... ahorita vamos a eso. Es que ya sé que nos vamos a ir duro, entonces de una vez le digo a la gente que va llegando que por favor se suscriban a este canal de YouTube. Si estás en Spotify escuchando, también síganos por allá. Estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y al buen Mike y Mike que está atrás en los controles como Mike Emisiones en YouTube y Mike Gal99 en Instagram. Aquí van a aparecer sus redes. No él hace streams cuando le da la gana, pero los hace. Los hace bien. Y bien, de horitas y todo. Sí. Pero bueno, el Titanic. El Titanic. ¿Cuánto se ha hablado de este barco, no? Y lo cierto es que sí es en parte por lo de la película que salió pues con Leonardo DiCaprio y todo esto. Que es de hecho la película más taquillera de la historia. La más taquillera de la historia, sí rompió todos los récords. Y ahorita mencionas que mucha gente lo conoce solamente por eso. Y lo cierto es que sí y no, porque hasta en ese momento que pasó, sí fue un evento trágico mundial que le dio la vuelta al mundo. Porque uno estaba involucrando a dos continentes, pues porque el Titanic se hunde en medio de un viaje de Inglaterra a Estados Unidos. Claro. Entonces como que llamó la atención. Además que el Titanic en ese momento y para esos años era el navío supuestamente pues más seguro y más rápido y más grande de la historia. Entonces claro que llamó la atención porque este barco pues lo vendían como tal, pues lo vendían como el barco más seguro y todo, y pues que se hunde. Entonces, pues llamó mucho la atención y pasa la historia por eso. Sí, pues, que ¿no? bueno, o sea, sin dar mucho spoiler, pues también, o sea, termina con otra tragedia muchos años después, que fue esto que acaba de pasar con el Titán, ¿no? Bueno, sí, yo dije, ¿cuál? Pero sí, fíjate, todavía se sigue cobrando víctimas el caso del Titanic, ¿no? Sí. Esto pasa hace 112 años ya, güey. Okay. Ya hace rato. Y esto pasa precisamente el 15 de abril de 1912. A las 2:20 de la mañana. En este barco se calculaban más o menos que habían entre 2.200 y 2.400 personas, güey. Okay. De las cuales entre 1.500 y 1.700 pierden la vida. Y muchísima gente. Sí, mira, y yo sé que es una gran tragedia. Sí, hombre, porque eran muchas personas. Y lo que pasa, hay un montón de cosas y misterios que envuelven a este navío. Qué cosa rara también, porque como dices tú, no es realmente raro en esos tiempos, sobre todo que se hundieran los barcos. Ajá. Sin embargo, este sí trae muchos misterios, pero mi pregunta es, ¿tendrá misterios porque es popular y los demás no se han investigado? ¿O qué pasa aquí realmente? Sí, ¿no? Y fíjate que sí hay, o sea, hay ciertos casos de embarcaciones, etcétera, que sí se volvieron populares, como el Queen Mary, por ejemplo. O sea, como el Queen Mary. Hay algunos que sí se volvieron populares y que a raíz de ellos surgen leyendas, etcétera. Pero creo que el Titanic, yo sí pienso, ahora que lo mencionas, que puede tener mucho que ver con el número de víctimas. Porque es una tragedia a nivel así, digo, apenas en las... no puedo decir la palabra. En los conflictos bélicos. En los conflictos bélicos se ven ese tipo de personas fallecidas, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver con eso y obviamente sí creo que también la película podría tener que ver con el hecho de que hoy en día se siga queriendo investigar más
y se seguía queriendo llegar a las profundidades del mar para saber qué más había en el Titanic. Sí, no, hay muchas colecciones de cosas rescatadas del Titanic que ahorita se están vendiendo por millones de dólares, ¿no? Por lo mismo, por la popularidad y por la significancia histórica que tiene este navío. Este barco parte desde Southampton a la ciudad de Nueva York. Esto ya todo el mundo lo sabe, pero quisiera decirte algunos datos interesantes que me topé por ahí que van a sumarle mucho como al mito, pues, ¿no? Antes de entrar realmente a la teoría de conspiración, que es la que a mí me pareció muy interesante. Ajá. Fíjate que este barco, los restos se encontraron el 1 de septiembre de 1985, muchos años después de que esto pasara, güey. Ballard y el científico Jean-Louis Mitchell lo localizaron, y aquí es cuando comenzaron a surgir los primeros misterios, los primeros secretos. Sí se sabía, te digo, de esta embarcación, y aparte es muy interesante porque lo que es la silueta del barco es muy, pues ahora sí que icónica, y no nomás por todo el peso mediático que tuvo años después, sino por el tema de las 4 chimeneas gigantes, que es muy interesante porque de esas 4 chimeneas, una no servía para nada, güey. O sea, se especula que a lo mejor era para la ventilación interna, pero lo cierto supuestamente es que no. esto era por cuestión de motores, ¿no? Para... Pues son las chimeneas donde sale el combustible. Ajá, por la combustión del en ese tiempo del era navío. de carbón, pues todo. Ajá. Entonces, agarrar palas y echarle así. En las calderas, que ahorita vamos a entrar a las calderas, pero mira, uno de los datos es que se dice que los vigías del barco, de este barco, no llevaban miralejos, güey, de entrada. Durante todo el viaje, ya que el encargado de facilitárselos, el segundo oficial a bordo, fue reemplazado como días antes del viaje de inauguración. Y estos vatos dijeron, pues no, no es necesario. Frederick Fleet y Reginald Lee no tuvieron acceso a miralejos durante el viaje y por lo tanto no pudieron ver muy lejos. Este dato se me hizo interesante porque, bueno, todos sabemos que el Titanic colisiona contra un iceberg. Pudiéramos determinar que este fue un factor que hiciera que eso pasara, güey. Puede ser, pero también, bueno, creo que la gente tendría que entrar en contexto en el tema de cómo se puede ver un iceberg, ¿no? Y creo que estaría bien poner algunas imágenes aquí para que la gente entienda el que realmente un iceberg, pues no es lo que parece, o sea... Pues no. Literalmente es la punta del iceberg lo que alcanzas a ver. Y en muchas ocasiones que ha habido este tipo de accidentes, es justamente porque lo notan a último momento, pues. En realidad, pues la base sólida del iceberg es lo que hace que colisione. Sí, que no lo puedas mover. Exacto, y que sea pues totalmente catastrófico un Además choque. que mucha gente también pierde la perspectiva con respecto a estos monolitos gigantescos de hielo. Son enormes, güey. Y en el capítulo de la Antártida hablamos un poquito. Hablamos de estos que realmente, o sea, por ejemplo, en el caso de la Antártida, estos cubos gigantes que están flotando pueden ser de kilómetros. Pueden ser de kilómetros. Y estamos hablando de lugares que literalmente podrían corresponder a un pequeño pueblo en tamaño, o sea. Sí, un pequeño país, si me apuras, ¿eh? Sí, un pequeño de país. De Europa, sí, ¿no? Sí. Mira, otro dato es que la azafata y enfermera Violet Jessop sobrevivió a 3 hundimientos de barcos. Uno de ellos fue el Titanic. Fíjate qué interesante. Me encantan esas historias en donde la coincidencia es increíble, ¿no? Estaría bien después a traer algún episodio de coincidencias. Fíjate que sí, para los lunes. Oye, todo queremos aventar para los lunes, ¿no, güey? Fíjate que ella, controlada por la compañía White Star Line, fue destinada al RMS Olympic. Que acuérdense de ese nombre, porque ahorita vamos a entrar con ese barco. El 20 de septiembre de 1911 colisionó contra el HMS Hawke, pero no hubo víctimas en ese. Y tampoco hubo hundimientos. Pero, ojito este dato, el Olympic ya había sufrido una colisión. Nada más lo dejo por ahí, ¿no? Luego le llegó la tragedia del Titanic y sin dejarse intimidar, se subió, llegó. En ese momento al Titanic le llamaban el Britannic. Y pues pasó lo que pasó, pues no, con el Titanic. Y después se hundió en otra expedición que volvió a tener trabajo.
pues también colisiona el barco y también sobrevive, güey. Ok. Aquí podríamos estar viendo ya un patrón. A lo mejor a ella no le deberían de dejar subirse a los barcos. Algo, Ya, no, güey. algo tiene ella. Luego, hay una novela que se llama El Futility, Ujú. que está escrita por Morgan Robertson. Esta fue publicada en 1898, 14 años antes de que el Titanic zarpara. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy interesante que en este libro se relata el hundimiento ficticio de un barco que se llamaba Titán. Oh. Obviamente que hay, aparte de esto, hay un montón de similitudes entre el hundimiento del barco, del Titanic y del Titán. Además, por supuesto que del nombre, pues, ¿no? Que es muy evidente que es Titán y Titanic, pues, ¿no? Claro. Los dos eran casi del mismo tamaño, ambos se hundieron en abril y ambos debido a un iceberg. O sea, coincidencias muy... Qué loco, ¿verdad, güey? Oye, según tengo entendido, también a este barco, o sea, tenían como varias opciones de nombres. Ujú. Creo que le iban a llamar Olympic, Titanic y ese que mencionas de Britannic. Britannic es que así le apodaban la la apodaban. gente. Ajá. Ah, ok. No, pero tenía, en este libro se llamaba Titán. ah, ok. Pero tenían Sí. tenían varias opciones y no sé Sí. por qué tomaron la decisión de llamarlo Titanic, pero... Buen nombre. Pero hay gente que pues también sí es cierto que asociaron este nombre y ahora con lo que pasó años después con Oye. un tipo de maldición al nombre, ¿no? Oye, sí, ¿eh? Puede ser, güey. A la bestia. Es que, te digo, este barco sí desenvuelve un montón de misterios. Es un barco del que se le ha especulado tanto. Y de hecho, el siguiente punto es que se tardaron 73 años en encontrar los restos, ¿no? Ujú. Lo que era la proa del Titanic fue descubierta en 1985, como les dije ahorita, pues, ¿no? Y ahí fue cuando se confirmó de que el navío se había partido en dos, tal y como lo vimos en la película, pues, ¿no? Se parte en dos, y quedan muy separadas uno del otro, Ok. debido a que se bajan y se van distanciando, pues, ¿no? Lo interesante es que al menos de 15 testigos juraron en el registro que habían visto al barco romperse en dos partes antes de hundirse. Sin embargo, fueron ignorados, güey. Los investigadores en Estados Unidos declararon que la nave se había hundido intacta. Ok. Cosa muy interesante porque luego a estos señores les dan la razón años después. ¿Y cuántos viajes más o menos? Uno, había era la En inauguración. esa. Era la En esa inauguración del misma. Titanic, sí, sí. O sea, realmente el barco podríamos decir que no había generado las pruebas correctas o para ese tipo de cosas. Es que en eso es lo que a mí me llama la atención, porque todos sabemos aquí que pues había muy poquitos botes salvavidas para la cantidad de personas que podían entrar a navegar en el Titanic. A eso sumado al tema de los miralejos, eso sumado al tema de varios incendios que hubo debido a problemas de falta de, ¿cómo se dice?, de pruebas, pues, ¿no? Claro. Sí fue un desastre este barco y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, seguimos con las curiosidades, pues, ¿no? Ajá. Porque hay una teoría que dice que se usaron armas de fuego y hachas para evitar que los náufragos pudieran subir a bordo de los botes ya plagados de personas. Ok. Y me parece a mí una escena escalofriante, Sí. porque en el final de la película nosotros podemos ver cómo hay un montón de cadáveres por ahí flotando, abrazando niños, ¿sabes? Sí, muy dramática la Muy, escena. muy dramática la escena, muy, muy terrorífica. De hecho, hay un museo del Titanic en donde tú puedes comprobar la temperatura que había en ese momento en el mar del agua. Ok. Y es de que casi al punto de congelación, pues, ¿no? Sí. Ahora imagínate estar nadando ahí Ujú. en medio de la noche en una oscuridad completamente absurda y absoluta, pues, ¿no? Sí. Se dice que las mismas personas que ya estaban arriba de los barcos, de los salvavidas, pues usaron armas de fuego y usaron hachas para evitar que las personas se subieran a sus barcos. Porque pues es evidente que si... Empezó el pánico, pues también. sí, güey. en el momento. Qué terror, ¿te imaginas, güey? Sí, pues es que estás al borde de la supervivencia, pues, literalmente. ¿Eres tú o yo? ¿No? Porque obviamente que los salvavidas estos iban repletos de personas. Y Y los me imagino más que oficiales- nada, mujeres y niños, ¿no?
O sea, Dicen. es lo que Ajá. es lo que dicen. Es lo que y dicen, que supuestamente pero, pues, como tipo protocolo. de tripulación, pues supuestamente primero van niños y luego mujeres y Sí, luego los pero hombres. recordemos que también el Titanic era un barco que pues ahora sí que llevaba a la crema innata de las sociedades tanto inglesas como estadounidenses. Ok. No era un barco barato. Sí, Entonces, yo me imagino que en esos momentos de desesperación muchas personas hicieron promesas vacías, ¿no? Así como sálvame y llegando te doy $1,000,000, no sé, o sea, ¿no? Sí. además que varios apellidos muy fuertes estaban arriba del Titanic y ellos pues sí pierden la vida. Ok. Pero digo, es un dato muy muy cruel, pues, ¿no? Sí, por ahí un Rockefeller o Ahorita, Pero ahorita vamos a eso, vamos ahorita para vamos a allá. eso. Ok. Y este es un misterio que yo nunca había escuchado, pero me llama mucho la atención y tiene su explicación también y vamos a deducirla, pero suena muy muy interesante porque dice, uno de los misterios sin resolver más grandes del Titanic es que cuando los botes salvavidas se encontraban en el agua, vieron unas extrañas luces en el horizonte, güey. Ok. ¿Unos ovnis? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero no es tan interesante porque estas personas que estaban arriba de los navíos pensaron que eran otros barcos. Obviamente que empezaron a tirar las bengalas, empezaron a hacer ruido, empezaron a dirigirse a esas luces y sin embargo esas luces desaparecieron. Ok. Así, se esfumaron de la inmensidad del mar en la madrugada. Y la pregunta es, ¿qué eran aquellas luces? Y la teoría es que dice que era un barco ballenero finlandés llamado Samson. Samson como el héroe. No, es con M este. Ah, ok. Es con M, Samson. Supuestamente este barco también estaba varado, pero ahí estaban transportando cargamento ilegal de pieles de ballenas, güey. Entonces Ok. como que dijeron no, y como que se esfumaron. Sí. Es lo que dice la teoría. Pero yo estoy seguro que a todos aquí nos encanta pensar que no fue eso. Que fue ya más otra cosa más interesante. Sí. Güey. Entonces nada más veían las luces, pero realmente no se tiene certezas No. si realmente se trataba de un barco o era otra Se especula cosa. por las fechas y todo que probablemente haya sido un barco también varado, que transportaba pues, pieles ilegales. Que no estaba como bueno. reportado Ajá. en cuestión del tráfico marino. Naval, Simón. Sí. Pues se dice, ¿no? No sé si tú te sepas alguna otra teoría por ahí. Está la de los músicos también, que siempre o sea, se han contado tantas cosas de este barco. Lo de los músicos que tocaban hasta el final. Hasta el final. Sí. Sí. Pero pues realmente, o sea, yo creo que mucho viene de esta versión hollywoodense, ¿no? Y de hecho... No, supuestamente, digo, cuando salió esto del submarino, Ajá. Volvió a agarrar vuelo todo el tema del Titanic y creo que por ahí vi Facebook, pero también fíjate mi fuente, o sea, No confiable. No, para nada confiable, pero vi por ahí que estaba como una imagen promocional de los músicos, porque estos músicos los contratabas, pues, ¿no? Entonces salían las como 9 caritas de los músicos y decían, ellos son los músicos que tocaban hasta el final. Vete a saber, ¿no? Vete a saber. No, pero pues igual creo que sí le suma... digo, independientemente, pues hoy en día si exhiben algo en un museo o algo así, pues yo creo que estas historias se han de seguir contando en estos museos, pues como parte de la leyenda del Titanic. Pero ¿no? vete a saber, pues también es muy fácil crear una leyenda, güey. Sí, sobre todo si tienes la atención de la gente que se cree lo que sea. Oye, y me gusta esto que estamos hablando porque justamente es una historia que es más que nada como un acontecimiento histórico, trágico, etcétera, pero que sí, obviamente por el tema de qué tan, pues, profundamente, digamos que impactante fue para la sociedad que se generan estas leyendas, estas historias, independientemente que a lo mejor no pasaron. Pero es inevitable, pues, es inevitable que en estos hechos trágicos pues sucedan este tipo de teorías y que, por ejemplo, las maldiciones, este tipo de cosas, se vienen repitiendo estos patrones. Y que ahora, o sea, digo, no me quiero adelantar porque yo sé que lo vamos a hablar más adelante, pero en esta última ocasión con el Titán, pues también empezaron a generarse especulaciones, teorías. Digo, eran días que la gente estaba pegada a las pantallas esperando noticias de qué había pasado con el Titán, ¿no? Sí, fue una noticia mediática como aquellas pocas que hoy suenan, pues, ¿no? Sí. Y desgraciadamente ahorita ya nadie habla de eso, pero
pues fue un suceso trágico también, güey. Sí, oye, y bueno, para aclarar también para la gente, y de hecho ahorita medio lo platicamos antes de grabar, pero Sí. la película, Ajá. ¿qué tan ¿Fiel? qué tan algo tiene de real? Bueno, me gusta a mí, por ejemplo, esto que estamos planteando acerca de estos mitos, estas curiosidades que pasan, estas casualidades, porque el personaje de Leonardo DiCaprio, pues que es Jack, él gana los boletos de que minutos antes de que zarpara el Titanic. Ok. Y él al final fallece en la historia. Entonces es como algo interesante que no sé si es basado en algo real, pero no me sorprendería. Por ahí como que la historia, o sea, creo que no recuerdo hace mucho que no veo la película, pero creo que te hacen alusión a que sí fueron personas reales, etcétera. Ajá, sí está como basada, pero Ajá. no Obviamente del no todo, está, güey. pues no había una cámara que grabara. No, pero pues. me refiero al personaje de Rose, que es el interés Ajá. amoroso Que es una la de las protagoniza. sobrevivientes, Sí, que supuestamente. ella cuenta la historia y ella empieza a decir que cuando pasa esto y sobrevive, ella pues como que se deslinda de su familia rica y empieza a viajar por el mundo, ¿sabes? Y esta historia del perderle el miedo a la muerte y todo esto, pues por ahí. Pero dices tú, pues claro que puede pasar, güey. Claro que algún sobreviviente del Titanic tuvo esa historia también. Pero en sí, los personajes son completamente ficticios. Pues, ¿no? Ok. Y esta embarcación, pues básicamente sí, digamos que la pérdida, más allá de que fuera solamente en tema, digamos que de impacto social, también tiene repercusiones en grandes empresas porque muchos magnates estaban ahí, ¿no? Y aquí va la teoría. Ok. Porque hay una teoría de conspiración que, ojo, conspiración completamente. Nada de esto está confirmado. Pero yo digo que sí, ¿no? Pero hay una teoría que dice que el Titanic nunca se hundió. Que en realidad era otro barco. Que en realidad era otro barco. Sí lo he escuchado eso. Y es muy interesante porque, bueno, vamos a empezar con esto, pues, ¿no? Ahora sí que los límites de lo que fue la invención del Titanic y la propuesta innovadora que tenía de la tecnología humana en ese momento, pues quedaron bien cortos con lo que fue la realidad, pues, porque el Titanic ni siquiera pudo concretar un viaje y supuestamente se vendía como el barco más seguro y más confiable y más grande. Pues aquí quedó el ser humano como achicado de nuevo, pues, ¿no? Sí. Ahí hay una teoría que dice que y fíjate también, o sea, esta teoría empieza en Reddit, güey, en internet 100%. Ajá. Y es algo interesante porque empiezan a conectar puntos que a lo mejor tienen mucha lógica, pero al final de lo que te voy a contar, te voy a dar como el punto de vista de los historiadores que realmente están bajando para allá y mandando sondas y estudiando como los antecedentes de cada persona que estuvo en el Titanic. 712 personas sobrevivieron. Es un número bastante amplio. Creo que debe haber diversas versiones, etcétera. No, pero pues de 2200. Sí. O sea, sí fueron. Sí. Wow. Pero, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, que, digo, un tercio prácticamente sobrevivió nada más. Nada más. Y pensar de que, o sea, estuve a nada de que me tocara un fallecimiento muy trágico, porque la verdad es que hipotermia, que te cayeran los metales encima, o sea, ser atravesado por cosas de la misma construcción del barco, O etcétera. sea, pudiste haber sobrevivido a lo que fue el hundimiento, pero ahí te encargo sobrevivir el tiempo después como náufrago. Como náufrago en el mar, güey. Y fíjate que hay por ahí unos estudios también que están preguntando, pues, ¿no? Que ¿dónde están los muertos del Titanic, güey? ¿Y por qué? Porque dentro de estos 700 que sobrevivieron, hasta la fecha de hoy, no se han encontrado más de 400 personas, pues cadáveres, güey. Sí hubo algunas playas, o sea, cuando pasa esto, obviamente los reportes al periódico y a todos los medios y a la policía, pues estaban repletos de cadáveres, güey, que llegaban, ¿sabes?, a la playa. Y de todos ellos nada más pudieron contar entre 400 por ahí. Entonces, y dicen que los cuerpos, o sea, obviamente posterior al fallecimiento, cuando están en el mar, son consumidos muy rápido, o sea... Exacto, y eso es lo que apunta la lógica. Ajá. Dicen que la mayoría de las personas que perdieron la vida en el Titanic perdieron la vida dentro del barco.
Ok. Cosa que ahora imposibilita pues que se encuentren los restos, güey. Sí, y realmente la profundidad pues en la que se encuentra es inexplorable. Es inexplorable hasta el día de hoy, al punto pues de que alguien lo intentó de manera turística. De que se intenta y no, ¿sabes, güey? Pero sí, como dices, en el mar pues hay mucha vida también en el mar. Sí. Entonces están buscando comida y imagínate el festín que se han de verdad dado ahí los... Sí, incluso los microorganismos pues, marinos que también son parte del por qué los cuerpos desaparecen tan fácil Sí, en el ni mar. los huesitos, güey. Por eso es que pues ahí en las películas y por no decir los hechos de la ma, ¿no? ajá, pues les gusta tirarlos por ahí, porque realmente sí, se pierden muy fácil. ¿Es eso? O te arriesgas a que flote y llegue a la orilla y también, pues, ¿no? Ajá. Pero bueno, la teoría apunta de que fue realmente el Titanic el que se hundió. Y bueno, suena muy loco la teoría, pero ténganme paciencia y dejen que les explique. Pues no, güey. Déjanos que te hablemos primero del Olympic, que es el que te mencionaba ahorita, güey. La teoría señala que la persona acusada de que esto sea como... realmente el culpable de esto es un señor llamado JP Morgan. Ah, ok. JP Morgan, aquella persona que fue la primera persona en el mundo en amasar $1 millón. Es uno de los magnates dentro de esta élite, este círculo de los apellidos gigantescos, de estas familias, pues que ahora sí que se especula que construyeron. Creo que tiene su mención en este episodio que hicimos de la religión contra el mundo. De hecho, o sea, precisamente por eso hablamos del Titanic en ese capítulo, porque hablábamos de JP Morgan, porque esta teoría apunta de que él fue el que hizo este switch. Y hay una explicación a esto, pues, ¿no? Ajá. Él supuestamente puso el dinero para la construcción de las dos embarcaciones, del Olympic y del Titanic. Unos conspiranoicos aseguran que fue para cobrar el seguro. Otros, más acá, más encendidos, dicen que este barco viajaba nada menos que los mayores opositores a la puesta en marcha de la Reserva Federal estadounidense que Morgan estaba proponiendo, cosa que ya lo platicamos una vez en ese capítulo. Las acusaciones toman como evidencia que a Morgan se le encuentra en París cenando con un Rothschild, cosa que era muy extraña porque pues ahora sí que no tenían mucho que ver, cenando la noche en la que pasa el hundimiento del Titanic. Así como una... ¿Y ellos iban a estar en el Titanic? No. O sea, ellos estaban en París. Ok. Y la noche que se hunde, a ellos los ven juntos. Y bueno, algunas personas dicen que era una suerte de celebración. Como que los planes habían salido bien. Sí, porque, bueno, podría ser que a estos dos personajes se les hubiera invitado también al Titanic, ¿no? O sea... No, es que ellos no iban. O sea, Morgan había construido el Titanic, güey. Ajá. O sea, entonces como que él... Pero qué curioso, digo, estando tan dentro del proyecto, que no haya estado en la inauguración. Ajá. Pues es que eso también suma a la teoría de que se haya cambiado, pues. O sea, de que por algo no se subió. Ajá. ¿No? Y estando con una persona que, pues, dices, bueno, que no están conectados directamente, que no se sabía que estaban conectados, por qué estaban ahí. ¿Por qué no estaban en la inauguración de ese proyecto que tanto pues había les trabajado? Había costado, güey. Les había costado $7,500,000 hacer el Titanic. De aquel tiempo. Sí, porque dices tú, lo que cuesta la casa de Mr. Beast, yo creo, ¿no, güey? No, pero de esos tiempos, o sea, estábamos hablando que comprabas una despensa con 20 centavos, pues, ¿no? O sea, hace mucho dinero. Muchísimo dinero. Bueno, al parecer, todo el mundo parece estar de acuerdo con un hecho, que es que un barco se hundió en las heladas aguas del Atlántico. La conspiración simplemente sugiere que el Titanic no era en realidad la maravilla técnica que la compañía matriz del barco, la White Star Line, había prometido, güey. De hecho, en cambio, la White Star Line cambió de barco para el viaje de Southampton a Nueva York. Y el barco que supuestamente era el flamante Titanic era en realidad un barco más antiguo, el Olympic. Y como te dije ahorita, el Olympic ya había sufrido una colisión. Entonces estábamos hablando de un barco que ya estaba dañado, güey.
Ok. Entonces, eso es lo interesante. ¿Cómo no se dieron cuenta antes de...? Digo, hay protocolos también de seguridad. De seguridad, pero a ver, ¿quién está poniendo el dinero aquí? ¿Y quién da el visto bueno? O sea, la empresa de White Star Line era de Morgan. Entonces, aunque hubiera salido negativo todo, él hubiera dado rienda suelta, pues. ¿Por qué? Porque él traía un plan. El plan era hundir a este barco porque dentro del barco estaban los opositores a su propuesta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, lo que él quiso hacer, a él no le importó acabar con la vida de sus opositores, y eso significaba acabar con 1500 otras personas inocentes, güey. Y eso es lo que suma mucho a lo peligroso que pueden llegar a ser las élites. Ok. Entonces, es una locura. Está interesante la teoría. Pero hay mucho más, pues, ¿no? Ok. Porque en esta teoría de la conspiración sugiere que todo el accidente fue una estafa al seguro que salió mal. Esa es otra teoría. Como el caso de unas torres del por ahí. 9. Sí. Que no, ese sí no podemos decir Ese nada. sí no podemos decir nada, una disculpa, ¿no? Pero bueno. La British White Star tenía una dura competencia en Inglaterra y en todo el mundo. Localmente tiene una feroz rivalidad con la Cunard Steamship Company, Ok. que entre 1906 y 1907 había enviado en su viaje inaugural los buques de pasajeros más grandes del mundo, el Lusitania y el Mauretania, que hasta ese momento eran los más grandes. Entonces, era una competencia directa con Morgan. Sí. Para competir con el con la Lusitania y su compañero, el Mauretania, White Star Line entró en un conflicto, una G, de barcos gigantes. La compañía no era ajena a tales batallas, pero el Lusitania y el Mauretania de Conrad había superado los llamados 4 grandes de White Stars en términos de velocidad máxima. Pero esta vez la compañía tenía un respaldo extra. En 1902, White Star se había convertido en propiedad de la International Mercantile Marine, un holding financiero por el famoso financiero JP Morgan. ¿Qué significa todo lo que acabo de decir? Que estas dos empresas de barcos gigantes estaban en competencia. Uh-huh. Y de repente sacaron el as de la manga White Star Line, añadiendo a su bufete de inversionistas a este magnate, pues. Okay. Y aquí es donde empieza todo la invención del Titanic, del Olympic y todo esto, ¿no? Ahora sí que con el permiso de este señor de Morgan y el presidente de White Star, un señor llamado G. Bruce Ismay, comenzó a trabajar en lo que se conoció como barcos de clase olímpica. Okay. Si no podían igualar la velocidad de Lusitania, los barcos de clase olímpica superarían los de Conrad. Serían aún más grandes y lujosos. Se encargaron 3 barcos: el Olympic, el Titanic y el Britannic. Como el Britannic fue después del Titanic. O sea, como que sí rescataron el nombre. Sí. Rescataron el nombre, ¿no? El Olympic fue el primero en ser construido y fue considerado el barco líder. Ajá. Su primer viaje fue ampliamente promocionado y sus primeros viajes fueron un éxito rotundo, pero en su quinto viaje el barco se encontró con serios problemas. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hawk, Ajá. que es el accidente donde la morra esta, la azafata sobrevive, pues, ¿no? Ok, sí. El Olympic dio un giro inesperado y ambas naves estaban con la guardia baja y acabaron estrellándose. El Olympic pudo volver a puerto, pero gravemente dañado. Un juicio más tarde haría responsable a la White Star por el incidente, güey. Y aquí es donde comienza la conspiración. Todo lo anterior es generalmente aceptado como un hecho, pero es el choque del Olympic donde las cosas comienzan a no encajar. Después del accidente, según los teóricos de la conspiración, el Olympic se convirtió en un desastre económico. ¿Por qué? Porque ya había recibido muchos daños y como era un barco enorme, pues era súper costoso cubrir los daños, sí, ¿no? Güey, era muy, muy costoso cubrir los daños. Imagino que también por eso empiezan, o sea, obviamente las compañías de seguros a cubrir este tipo de incidentes más adelante, ¿no? Y además, y por el mismo hecho
de que en esos tiempos pues las compañías de seguros no eran lo que son ahora, pues era bien fácil estafarlos. Aparte estamos güey. hablando como de los pioneros de este tipo de barcos gigantescos, ¿no? Literal eran los primeros barcos que ahora conocemos como cruceros. Cruceros, ajá. Sí, un crucero ahorita sí te mete 5,000, 10,000 personas, güey. ¿No? Sí. O sea, si no me equivoco por ahí, pero sí son también unas islas flotantes. Están güey. enormes, ¿no? Pero la verdad es que, pues... Nunca sí, has visto uno de cerca. Vaya. sí, o sea, o creo que hace mucho no, pero sí son cosas, pues básicamente son hoteles flotantes, ¿no? Entonces, Sí, y más porque tienen plaza, casinos, bares. No, son una locura. Son una locura, pero pues estamos hablando de un tiempo en el que pues no. O sea, le cabían como 2,000, 3,000 personas al Titanic. Entonces, pues era mucho más pequeño de lo que hoy vemos, pues, ¿no? Pero a su vez, como eran tiempos en donde las compañías de seguros iban empezando, también era muy fácil estafarlos, pues. Claro. Había maneras, pues, ¿no? Bueno, después de esto, la compañía hizo un cambio. Hizo que un segundo barco recién construido tomara el nombre de Olympic, mientras que su barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. Esto fue una estrategia, se supone, para seguir como con el auge del Olympic, pues. Okay. O sea, como el Olympic ya se había consolidado como un barco seguro y todo esto, la empresa decidió hacer este cambio y a su vez aquí se empiezan a meter todos los demás porque dijeron, vamos a hacer entonces que este barco que es el dañado, que es el Olympic, que ahora se llama Titanic, pues lo más probable es que se hunda, güey. Pues vamos a meter a las personas que no queremos en nuestras estrategias financieras y que se hunda. Okay. Esa es la primicia de la teoría, güey. Ajá. De lo que pensaron estas mentes maquiavélicas y magnates así. Como o sea, tener a todos sus contras dentro del mismo lugar para poder en un mismo incidente acabar con todo con un solo tiro, pues. Güey, ¿no? pero estamos hablando de que, güey, eran 50 personas. Ajá. Y por 50 te llevaste a 1,500, pues. Terrible, pues, terrible. No, terrible. es que obviamente en este término de este tipo de conspiraciones que hablan, obviamente de incidentes que tienen que ver con cosas súper grandes que han pasado en la historia, pues la cosa va, en su mayoría, siempre por un tema político o temas pues de élite, ¿no? O sea, como las torres. Sí, o sea, o que tienen que ver con algún cobro de seguros bastante importante. Sí, que ahorita te voy a hablar de los seguros porque ahí hay tela, ¿no? O sea, Sí. Todo lo que les estoy diciendo son teorías hechas por usuarios de internet. O sea, que sumaron 1 más 1 y dieron esta teoría. Ahorita vamos a hablar acerca de las verdaderas conspiraciones que hubieron en el Titanic. Pero bueno, con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora operaba secretamente como el Titanic, se hundiría en un accidente del cual la White Star podría cubrir un pago de seguro apropiado para construir un barco nuevo, que después fue el Britannic. Ok. Mientras que el barco originalmente construido como el Titanic habría sobrevivido, pero esto no salió como esperaban porque el plan fue arruinado por un iceberg. Entonces, si te pones a pensar, es como hasta lógica la estrategia, ¿no? O sea, vamos a seguir con... Porque prácticamente el Olympics y el Titanic eran iguales, güey. O sea, tenían la misma silueta, eran la misma estructura. Eran gemelos, pues. Eran gemelos. No se construyeron al mismo tiempo, pero con el éxito del Olympics decidieron seguir con los mismos planos de sí, ese pues, barco o sea, para hacer el a Titanic. exponenciar más la marca o... Sí, o sea, ahora no vas a tener uno, ahora vas a tener 2 iguales, ¿no? Ajá. Y fue como, esa era la primicia. Y es por eso, hay algunas personas, por eso te hablaba yo de los quemadores, porque dicen que en el Olympics los 4 quemadores sí funcionaban. O sea, sí tenían una función, pero en el Titanic no. Eran 3. Eran 3, pero agregaron un cuarto. Nada más para que sirviera como... de utilería. Pues sí, y dicen algunas personas que era para la ventilación interna del barco, pero pues era más bien para que se pareciera al otro. Ok. Y que fuera como un sello, pues, como un sello de la marca, digamos. Como estética totalmente, pues. Ajá. Hay otras conspiraciones por ahí que afirman que hay un razonamiento más nefasto para el hundimiento del Titanic, que dicen que JP Morgan estaba detrás de todo este plan, deseoso de usar un barco inferior para ahogar a sus enemigos a bordo.
Ajá. Los defensores de ambas teorías apuntan a una serie de pistas. No se permitió hacer un examen público del Titanic antes de su viaje, que es algo que tú me mencionabas ahorita. Ajá. Esto se negó. Obviamente que sí había personas interesadas en, oye, ¿en qué me estoy subiendo? ¿Sabes? Claro. Pues no hubo tales exámenes, se les negaron de parte de la empresa directamente, pues, ¿no? Debido a que, al temor a que los expertos descubrieran que realmente era el Olympic, Ujú. según afirman los fieles de la teoría de conspiración. Pero bueno, hasta aquí lo de las teorías, pues, ¿no? Lo que es la parte locochona. Ahora, hay una nota que yo encontré, que la traigo, que se llama La conspiración no tiene sentido. Ok. Ya saben que a mí me gusta llevarlos en un... En un te la creemos, compro no y luego creemos, no te la creemos, compro. no creemos, ¿no? Bueno, hay unos investigadores del Titanic llamados Steve Hall y Bruce Beverditch que han publicado un libro sobre precisamente el tema del hundimiento del Titanic y la conspiración. El libro se llama Titanic u Olympic. ¿Qué barco se hundió? También han ayudado a escribir otros libros sobre la historia del Titanic, incluyendo el Titanic The Ship Magnificent, que son pues documentales que o sea, exponen las maravillas de ingeniería que era el Titanic, pues, ¿no? Que es bien curioso ver esos documentales. Yo una vez vi uno. Ajá. No era pero sí vi un documental acerca de la construcción del Titanic y sí se vendía como la magnificencia en Como la lo más, ingeniería, sí, lo más el top. top tecnología, etcétera, ¿no? Tecnología, lujo, era una cosa increíble y me encanta verlos porque pues, tú sabes cómo terminó la historia, güey. Y dices, wow, ¿no? Pero bueno, Nada de eso valió. nada de eso importó, güey. La naturaleza, un iceberg de sabe cuántos kilómetros, güey, ¿no? O sea, bueno. Hay un historiador también llamado Mark Shinside, que también ha dedicado mucho tiempo a las preguntas de por qué se podían haber realizado este cambio. Y en 2005 examinó el argumento del seguro, del tema para cobrar un seguro. Y aquí se cae la teoría un poco, porque el barco sería hundido intencionalmente para reclamar los beneficios del seguro, supuestamente. Sí, que eso es en muchos casos lo que las teorías de conspiración apuntan en muchas de estas situaciones, ¿no? Ajá, pero fíjate, el Titanic, como te decía ahorita, costó $7,500,000 y estaba asegurado por $5 millones. No, pues no te sale. No te salen las cuentas. Y dice, esto pues no tiene ningún sentido, pues no, porque esto respaldado por el vicepresidente americano de la IMM, Philip A. S. Franklin, quien confirmó que la póliza de seguro era de $5 millones. Si hubiera una conspiración, cualquiera esperaría que la póliza de seguro se hubiera cambiado para cubrir todo el valor del barco, escribió Transide. Por supuesto, pues, ¿no? Sí, ahí claro. ya dices tú, pues no fue el seguro, güey. Tal y como estaba White Star, solo podía esperar recuperar 2/3 del valor de la nave. Ok. Pues sí está descartado, yo creo, entonces el tema del seguro. Sí, porque está confirmado por el vicepresidente de la asociación de ese pedo, pues. Ajá. Y él dice, fueron 5 millones, no hay más. Y ya. Entonces, si ya se conoce también el costo del barco, pues ya dices, pues, no sé, que digo, si estás involucrando aquí a estos grandes apellidos, también se puede maquillar eso, pues, ¿no? Claro. Pero pues quién sabe. Bueno, examinadas de cerca, ninguna de las afirmaciones sobre el Olympic y el Titanic pueden sostener el fenomenal esfuerzo que habría sido necesario para el cambio. Uh-huh. Las dos naves no eran exactamente idénticas, aunque sí pareciesen, no eran. Por estética eran... Y de lejos. Ajá. O sea, de lejitos pues tú ves dos barcos y dices pues son iguales, ¿no? Pero no. O sea, sí había diferencias a nivel técnico, etcétera, de ambas embarcaciones. y sobre todo en los detalles. O sea, Ajá. sobre todo en los detalles, mesas, recubrimientos, como en los cuartos, pues. Ahí es donde se encuentran las diferencias y ahí es donde los historiadores y los investigadores han encontrado que sí era el Titanic, pues, ¿no? Sí. Es simplemente imposible hacer pasar un barco de 1 año de antigüedad por uno nuevo, dice este señor, señalando una serie de pequeñas diferencias entre los dos, incluyendo las placas de acero adicionales que se instalaron en las bancadas de los motores del Olympic, añadidas en 1911,
y que todavía estaban ahí en las inspecciones posteriores de los años 20 y 30. Ok. Que es algo interesante porque en el 1911 se aplican estas placas. Ajá. Y 10, 20 años después, ya hundido el Titanic, las placas ahí estaban. O sea, si hubiera sido el Olympics, sería diferente, pues. Ok. Sería diferente. Cuando el Titanic fue investigado por la Junta de Comercio Británico, no se encontraron tales placas. Ajá. Entonces, era el Titanic, ni modo, no, o sea, era el Titanic. No es que el Titanic o el dueño, JP Morgan, estuvieran completamente fuera de sospecha, porque sí es cierto, hay todavía, aquí lo del seguro quedó descartado y quedó también fuera el tema de que los hubieran cambiado. Uh-huh. Pero de todos modos, lo que sí se sabe y es un hecho es que a JP Morgan le vino de maravilla que el Titanic se hubiera hundido, pues, ¿no? Y esto es lo que pasó, pues, ¿no? Morgan demostró que tenía un poder fenomenal sobre los Estados Unidos durante su vida, Uh-huh. resolviendo la crisis bancaria, güey, de 1907, casi sin ayuda, él solo. Ok. O sea, era un visionario, Era un pues. magnate, pues pues está JP Morgan, Rothschild, Rockefeller, puros, está en esa En mesa, ese círculo de güey. los 10 más de la historia. Sí, o sea, como les decíamos ahorita, pues JP Morgan fue la primera persona en el mundo en amasar $1 millón de dólares desde cero. O sea, obviamente que Reyes. Sí, ¿sabes? eso Todo, obviamente, pues, sí. y muchos más llegaron después de él a amasarlo más rápido. O antes, pues. O sea, digo, hay por ahí algunas como estadísticas que calculan cuánto dinero tenía Moctezuma. Pero dices tú, pero no es lo mismo, güey. Porque este vato, contamos su historia, pues sí viene desde muy, muy abajo. Sí. De papás contadores, y él al ver dinero acumulado, pues él se le dispara la chispita y empieza a acumular. Pero bueno, el hundimiento del Titanic terminó siendo el fracaso financiero absoluto para la IMM, que es la aseguradora, que se declaró en bancarrota 2 años después, güey, Sí. del hundimiento. Pero en ese incidente hubo evidencia física de que Morgan estaba alterando el sistema monetario. Ninguna prueba concreta de la conspiración del Titanic resiste las pruebas presentadas por los historiadores, güey. Y hay una última teoría que quisiera comentar. Ajá. Hay otras teorías de conspiración que han desmentido, pues obviamente, algunos investigadores del Titanic, que dicen que dentro de la tripulación hubo una alerta Uh-huh. que supuestamente que aquí es la que conecta con JP Morgan. Pues dicen que el Titanic no se hundió debido al iceberg, sino que se hundió por un incendio. Ah, ok. Que dicen que hubo un incendio adentro del Titanic y que eso fue una orden que dio Morgan para que hundieran el Titanic, y eso fue lo que fue después a celebrar con Rothschild en París. Así como ya está hecho. Lo raro es lo de los análisis que le han hecho a cómo se partió el barco, ¿no? O sea, porque realmente ahí sí correspondería que se estrelló contra algo, ¿no? Ahora sí que no sé. Pero lo que sí es que sí hubo un incendio. Ok. Y esto lo corrobora un señor que se llamaba James Fenton, que es un tripulante del Titanic que sobrevivió. Uh-huh. Y yo creo que aquí es donde se empieza a bifurcar, pues, ¿no? Porque este señor confirma que sí hubo un incendio. Pero dice, pero el incendio se sofocó, güey. Uh-huh. Y esto fue de que horas antes de que chocáramos contra el iceberg. Okay. Yo creo que la gente agarra el testimonio de James Fenton para confirmar la otra teoría, pues. Claro. Pero ya te habla a ti de no una búsqueda de la verdad, sino una búsqueda de quiero tener razón. Ajá. ¿Sabes? Pero bueno, eso es lo que pasó con el Titanic. Yo no sé qué piensas tú. Oye, pero fíjate que me estaba acordando ahorita y me estaba queriendo acordar cómo se llamaba también, porque ahorita que estabas mencionando pues justamente esta conspiración que habla de que en realidad no era ese barco, Uh-huh. etcétera. Hay una serie que vi no hace tanto tiempo que está en Netflix, que de hecho es de los creadores de Dark, que se llama 1899. ¿Sí? Cancelada, güey. Cancelada. Sí. Pero muy buena, la verdad, muy buena. Que justamente plantea algo muy similar al tema del Titanic. Y pues yo creo que es alusivo. Obviamente esta tiene pues este trasfondo de ciencia ficción, así como más
pues con tema como de un triángulo, así que viajan por el tiempo. Y me gustaría aprovechar esto que estás diciendo de la serie, porque por ahí pudiera alguien, no voy a decir quién, decir que esto es un primado negativo. Ok. Decir, la serie nos está confirmando que en efecto esto pasó. Pero ojo, a ver, o sea, son series basadas en teorías. Es como sí, si... pues es que se inspiran, por ejemplo, de hechos históricos con teorías de conspiración y la arman, la y historia, arman. y listo. Y obviamente pues obviamente no te habla del Titanic, pues, pero No. te habla de una embarcación que se hunde, pero que, bueno, es complejo de explicar, pero básicamente te hace pensar que en realidad no se hundió o que no fue ese barco el que se hundió. Ujú. Pero bueno, si quieren verla, ahí está en Netflix. Sí. Y la verdad tiene Véanla como... con muy poquitas esperanzas, ¿no? Pues porque no va a haber otra temporada. Pero la verdad termina bien, o sea, igual sí Bueno. la recomiendo. Pero sí tiene un poquito como este tipo de cosas que van saliendo a raíz de que en internet empiezan las teorías de que probablemente no se trataba del barco, de que... pero bueno, mezclado con tema de Triángulo de las Bermudas, etcétera, ¿no? Que no fue un accidente, que fue algo que se los llevó, que lo hundió. Bueno. Pero en ese tema, la verdad es que pues sí sería especular bastante. Sí. Lo que sí, y lo que justamente vuelve a captar la atención de los medios de comunicación es el acontecimiento que pasó pues en los últimos años, ¿no? El año pasado fue, ¿no? ¿2023 fue o 2022? No, ya fue hace unos años, ¿eh? Neta. No, sí fue en principios, ¿no? De 2023. Bueno, sí. Ya se habían planeado como que varias expediciones al Titanic. Este submarino que justamente pues le nombran Titán, yo creo que En alusión al nombre del barco. Pues básicamente tenía como objetivo explorar las profundidades del Titanic. O sea, no tenía otro objetivo más que un método turístico para observar pues esta antigua embarcación y ver sus restos, etcétera, y explorarlos así como de manera turística. Se dice que era como de la más alta tecnología que existe hasta el momento para pues sumergirse. Yo creo que para aguantar nada más la presión, porque en tecnología salió muchos datos, ¿no? No, es que un control de Radio Shack. Era un control como de tipo de PlayStation. Ajá. O sea, con el que controlaban todo. De genérico, pues. La verdad es que pues ya cuando se estudió bien el caso, pues se dieron cuenta que había como muchas cosas que tenían muchos peros. Pero el concepto que estaban vendiendo los de Ocean Gate, que era la compañía esta que justamente planeó estas expediciones al Titanic, pues básicamente era ofrecer una experiencia inmersiva para conocer a través de una pequeña ventanita, muy, muy pequeña. No valía la pena para nada, ¿no? No. Luego $25,000 costaba algo costaba así, ¿no? $250,000. Mira, me vi corto. $250,000. Me faltó un cero, güey. Y era la oportunidad para participar en una expedición que era de 8 días. Entonces realmente... La bestia, güey, tanto tardaba. Sí. Y básicamente, pues, esta expedición estaba certificada para una profundidad de 1,300 metros. O sea, aproximadamente, para aquellos que sepan de medidas como de pie, son 4,300 pies. Y era solamente como para llegar a la profundidad justamente donde está ubicado el Titanic. Pero obviamente, pues hay más profundidad todavía, ¿no? Pero, o sea, a ver, 8 días, es que me quedé flipado con los 8 días, güey. O sea, eran 4 de ida y 4 de regreso. Pues me imagino, ¿no? O sea, ¿y qué pasa, pon tú, en el día 3? O sea, nada más vas bajando. Vas bajando. Y ya, no hay nada. Es que es mucho trayecto, o sea, realmente son muchos... La verdad es que no sé, o sea, yo no fui. Pues sí, pero ¿te imaginas como pasar días sin hacer nada, güey? No, y fíjate que no sé si esta información, o sea, realmente sea de hoy, porque no tiene baños ni nada, o sea. Pues no, güey. Bueno, a mí se me hace muy raro que diga esa información porque, o sea, que la oportunidad fuera como para tantos días, pero al final, pues esto se alarga bastante porque justamente la expedición, la que se logra hacer, o sea, creo que solamente habían hecho pruebas, pero ya por fin cuando justamente la hacen, pues cuando pasa este evento trágico de la implosión, que pues fallecen las personas que están ahí,
Y esto empieza a generar muchas teorías también de conspiración como que en internet y todo esto, porque justo Era gente poderosa. era pues. gente con dinero, etcétera. Pero también había como que esta parte mediática de ir cubriendo la noticia, ¿no? Durante tantos días. Sí, porque lo que pasa es que ellos pierden comunicación. Pierden comunicación. Que era algo común, tengo entendido. Como que el sistema de comunicación a esas profundidades se complica demasiado. Y además, pues te digo, es muy fácil juzgar con este controlcito del Radio Shack de $15, güey, con el que controlaban la nave. Y hay de hecho varios videos de youtubers que fueron, Ajá. que obviamente se volvieron mucho más populares con toda esta noticia. Sí. Y tú puedes entender como el miedo que sienten, pues porque de verdad no ven nada. Es un espacio muy, muy, muy limitado. Y sí era común como que de repente perdieran la señal y luego volvieran a tener la señal. Y lo que pasa con estos señores, pues es que pierden la señal por muchas horas. Y Ajá. empiezan a levantar las alarmas y pues se pierden, güey. Oye, y fíjate que el tema aquí fue, o sea, primero que nada por lo del oxígeno, ¿no? Porque ahí fue como Ajá. que realmente cuando se empieza a perder la comunicación empezaron a contabilizar el oxígeno que estaba quedando en el lugar. Y de hecho aquí tengo la descripción de cómo pasaron los hechos. Dice, la expedición hacia el naufragio del Titanic zarpó de San Juan Terranova el 16 de junio. A bordo del buque de investigación y expedición MV Polar Ya Prince. entendí los 8 días, güey. Pues partes de ahí y Ajá. para llegar a la mitad del mar. Sí. A lo mejor el descenso, pues El el descenso no es- dura 8 días. No, o sea, no, pues no puede durar 8 días. ahí está. La embarcación llegó al sitio de inmersión el 17 de junio, iniciando las operaciones al día siguiente a las 9 de la mañana. Durante la primera hora y media de la inmersión, el Titán mantuvo comunicación con el Polar Price cada 15 minutos. Sin embargo, la comunicación cesó después de un registro de 11:47 de la mañana. Se había previsto que el sumergible resurgiera a las 6:10 de la tarde. A las 6:35 de la tarde las autoridades fueron notificadas del incidente. De acuerdo con el Centro de Coordinación de Rescate Conjunto de Halifax, se informó que el Titán estaba retrasado alrededor de las 9:13 de la noche. A la madre, güey. Qué terror, qué terror. El 19 güey. de junio se lanzaron misiones de búsqueda del sumergible y 5 personas a bordo a 900 millas náuticas de la costa de Cape Cod, Massachusetts. Y bueno, dice que un ROV, un vehículo operado remotamente canadiense, llegó al lecho marino e inició la búsqueda del sumergible desaparecido. Y a la 1:18, el sector noroeste de la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que el ROV de Horizon Arctic había encontrado un campo de escombros cerca de los naufragios del Titanic, programándose una conferencia de prensa a las 4:30 horas. Posteriormente se confirmó que los escombros encontrados pertenecían al sumergible Titanic. Y pues bueno, esto estuvo bien feo, la verdad. Nosotros seguimos la noticia. Sí, en su momento hablamos de esto y sobre todo como por el concepto de la implosión, pues, ¿no? Que es como explotar para adentro, güey. Sí. O sea, quedaron hechos añicos, dicen que esto es güey. cuestión de segundos, ¿no? Por ahí sacaron... Creo que menos de segundos, ¿eh? Sí, o sea, tema microsegundos, o sea, literalmente, pues, quedas hecho papilla, pues, ¿no? Entonces... a la bestia, güey. Pues muy feo y justamente, pues, es yo creo que mucha parte de la ambición del humano, como en este caso. Mira, los dos casos los veo muy parecidos en ese sentido de que el ser humano es muy ambicioso a veces y no mide la seguridad que necesita para hacer ciertos hallazgos y pasan estos incidentes, pues. Ay, el Titanic, güey. Ni modo. Pues sí, ni modo. Ya quedará como historia de la humanidad. Y también quedará para ustedes si creen o no creen en la conspiración de este navío. Lo cierto es que, pues como dije ahorita, pues no, lo único que es comprobado es que un barco se hundió y pues fallecieron 1,500 personas, que eso en ningún caso es bueno. Así es. Así que, pues bueno, es Pues, todo. eso fue todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Pues si les ha gustado este capítulo, por favor dejen su like. Díganos qué otros misterios les gustaría que abordemos en estos pequeños episodios de los lunes. Pues estamos contentos por esta nueva sección. Ay, estamos muy emocionados. Esperamos que estén disfrutando también ustedes este nuevo contenido y se vienen muchas cosas más para las próximas semanas. Así que dejen el like, por favor apoyen estos videos también.
Como siempre, pues suscríbanse si van llegando. Si estás en Spotify y no nos sigues, por favor también síguenos por allá. Estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y a Will Maker y Mike estuvo en los controles todo el capítulo con la boca abierta. Aquí van a aparecer sus redes. Mike Gal 99 en Instagram y en Mike Emisiones en YouTube. Así es. Que hace streams, hace transmisiones en vivos muy cachondas. Así es. Síganlo por favor y síganos aquí también. Nos vemos la próxima semanita. Bye.